a mí me parece muy interesante tu exposición, pero yo me he estado viendo desde hace tiempo en un dilema, porque es cierto lo que mencionaba Medardo, es un proyecto político, un proyecto educativo, pero un proyecto político tiene que ver con qué ciudad queremos, o qué país queremos, o qué nación o comunidad queremos. Y creo que todavía no nos la hemos imaginado. Si estamos en una comunidad cerrada, nos concebimos como comunidades cerradas, endógenas, en ese tipo de desarrollo, o si nos seguimos batiendo siendo la antítesis del desarrollo articulado con los demás o interrelacionado con los demás, y de repente nos salimos del huacal y lo volvemos a buscar, ¿no? Porque a ver, ¿por qué se formó usted en Leiden? O por qué yo también tuve que hacer estudios en Francia. Obviamente porque para desarrollarnos no siempre se tiene que vivir en el mismo lugar y en la misma cultura, necesitamos de la relación de los demás. Entonces, ¿cómo le hacemos para alimentar estos proyectos? La respuesta, usted un poco lo estaba dando hace unos minutos, creo, que era esta relación de las universidades, de alguna manera tenían que intervenir para apoyar estos ejercicios, ¿no? Y creo que también las universidades pedagógicas, a los universitarios, porque también adolecemos en muchas de las licenciaturas donde se forman nuevos profesionistas, de personas que estén pedagógicamente preparadas para hacerlo, ¿no? Entonces creo que todo este movimiento de reforma nos debe de hacer pensar no solo para ubicarnos en la resolución de estos problemas comunitarios y étnicos, lingüísticos, sino también de formación en general para este proyecto que deseamos llevar a cabo. Pero ahí me gustaría pensar en cuál es tu opinión al respecto. Graciela, sí. Muy cortito. Gracias. Platicar, me parece a ti, no sé. No, una pregunta nomás, por ejemplo, con Paranet, ¿no? Las escuelas zapatistas, que son también un modelo de escuela autónoma, no se consideran interculturales, no se digamos, ¿no? Nomás quería saber cómo lo ves, ¿no? Montándome también un poco lo que planteas. Sí, me parece muy actual también un asunto de reflexión para esta universidad, yo creo que para esos tiempos, el asunto de desmitificar la profesión del maestro, pero la del abogado, la del médico, y recuerdo ahorita las lecturas de Nietzsche y Nietzsche, sobre precisamente cómo se puede entender como un despojo, tú lo dijiste, usurpadores, a cualquier profesional que se arrogue para sí el derecho de resolverle la vida al otro sin preguntarle a dónde te quiere, ¿no? Creo que ese es el punto. Y ese vale no solo con las comunidades indígenas, con cualquier comunidad, y eso le da, yo creo que su necesidad, su momento para que lo discutamos con más amplitud. Y pensando también en qué país nos estamos planteando ahorita. Esto es un tema que nos detuvo ahí en un pasillo de la violencia y que nos deja la pregunta: ¿qué país queremos? ¿Qué ciudad queremos? ¿Y qué esperamos de la comunidad? Y decimos por ahí cómo tantos ciudadanos debemos a participar. Y nos lleva nuevamente a esto: ¿se lo vamos a dejar a los políticos, ese país que queremos? ¿Me gustó como lo dijiste? Medardo también lo dijo. No es asunto de los políticos, es asunto nuestro. Cada vez que aplicamos a nuestra participación, estamos dejando a los usurpadores profesionales de cualquier profesión, hasta maestros como nosotros, una tarea que nos toca. Y eso nos pone en el mismo terreno, no solo en un tema para quien trabaja en lo que es un, para quien trabaja no solo en educación, en cualquier terreno en donde queremos hacer ciudadanía. Ese es un gran valor, lo dijiste también, que tenemos que aprender de las experiencias de ustedes.
Bueno, a mí lo que me preocupa, se me hace muy interesante el tema de la espiritualidad. No sé en qué sentido, o sea, me preocupa la posición del laicismo, porque actualmente, como vemos, ¿no?, en las comunidades indígenas o incluso en las comunidades indígenas, pero a la luz de la religión colonizadora, entonces estamos en riesgo, digamos ahora con el PAN, en el que tienen la posibilidad de que el clero tome nuevamente el poder, o sea, vaya ganando terreno. O sea, yo entiendo que entre la espiritualidad y, digamos, el poder del clero hay una diferencia entre lo privado y lo público, ¿no? Pero tal vez sería conveniente aclararlo, ¿no? Hay muchos profesores. Gracias. Entonces mi pregunta es, así también muy casi muy concreta. Pues ahora sí que la competencia, yo creo que se la buscamos ahí en el diccionario de la Real Academia Española, me llevaría a la competencia, algo despectivo. Pero mi pregunta es, ese aprender, esa enseñanza, vamos a decir con mi compañero, estamos en un taller tecnológico y del cual nos hacemos una idea muy formal donde todos trabajamos para todos. Yo entiendo lo comunitario porque llevamos o tratamos de llevar ese mensaje de la organización de los muchachos. Pero a veces dentro de un salón de clases dice que usted está afortunadamente en Oaxaca, qué bueno, porque los países ya no traen osos. Con pocos recursos, pero dentro de un salón de clases, y hacemos lo máximo cuando al niño le gusta, porque normalmente un electricista debe ser todólogo. Cuando al niño le gusta, a partir de la base de la albañilería, ahora démosle, porque tenemos que entrarle. Cuando al niño le gusta la carpintería, tenemos que entrarle. Cuando al niño le gusta la herrería, tenemos que entrarle. Y sucesivamente se encierra en un círculo. Hoy escuchaba a mi compañera que venía así como decepcionado, porque se encierra precisamente en eso, en ese aprendizaje y en esa motivación a la investigación. Pero en un salón encerrado, efectivamente me doy a la tarea de que se queda ahí, o sea, un conocimiento que nada más está aquí, o sea, no salgo al medio. Pero tenemos la idea de lo que usted trae de las situaciones de Oaxaca. Y entiendo que cuando el niño quiere aprender electricidad, la misma comunidad se trata de abrir puertas para llevar al niño exactamente al lugar de lo que él quiere aprender. Es lo que entendí, no sé si estoy descorrecto. O sea, sale del salón de clases, pero cuando el niño quiere aprender otra cosa igual a esa mecánica, aquí obviamente no estamos en esas condiciones. Allá sí así. La pregunta es esa. Sale del salón de clases, hay un solo maestro, nada más, y de ahí se enlazan exactamente a la investigación. Gracias, profesor. Manuel. Dos preguntas breves y con un comentario final. Primero, ¿no ha habido gente preparada, profesionistas, que salieron de comunidades indígenas, no tuvieron preparación indígena, pero quieren regresar a la comunidad indígena y hacer algo por la educación de los niños? Esa sería una. La otra, ¿cómo se les apoya o cómo acepta la comunidad a esa persona que salió, a ese profesionista? Y el comentario que dijo, y es bien cierto, se lo estamos dejando a un pequeño sector que lleve a México, que lleve a este país, y apenas lo vemos en Michoacán. ¿Qué se está dando? Que dicen que la delincuencia organizada alteró la elección. Y hay otro punto, y no nos vamos a olvidar, los funcionarios que pidieron 150,000 pesos de incremento a su salario, que también incrementa una delincuencia. O sea, el discurso que manejan ellos para maquillar
pues la delincuencia que se vive en México. Estas señoras y luego haremos otra ronda. Bueno, contesto rápidamente. Una, creo que en el primer caso, lo que nos comentaba, de lo que se trata a través de la educación comunitaria es de preparar a los estudiantes con el más alto nivel. No se trata de que simplemente sean un orgullo para su comunidad. Algo que se les ha dicho a los estudiantes, por ejemplo, de esta licenciatura, y que ha resultado útil, es decir, no queremos que sean un orgullo para sus papás o para su comunidad. Queremos que sean admirados, que encuentren ustedes muchos valores, muchos más allá de lo que puede ser el simple orgullo. Para eso se requiere tener la más alta preparación. Entonces, la más alta preparación implica formarse no solamente en la licenciatura con la más alta calidad posible, sino tener estudios de posgrado. Un requisito para esos estudiantes para poder ser contratados en los bachilleratos, una vez que regresen, va a ser que cuando menos cada 2 años estén tomando un diplomado, que estén en un proceso de autoformación de lo más intenso, y cuando se puedan ir a hacer maestrías o doctorados, eso verdad. De alguna manera seguimos el gran reflejo de lo que fue no la teoría sino la formación de los poscolonialistas. No, más allá de su reflexión interesante, el hecho de que hombres y mujeres árabes, hindúes, etcétera, hayan podido estudiar en las universidades francesas, por ejemplo, con los más altos investigadores, los formó como intelectuales, no solamente como simples académicos, sino como intelectuales capaces de debatir, de proponer teorías, de ver mucho más allá de las cosas. Eso es de lo que se trata. O sea, en realidad, el sistema de educación comunitaria lo que pretende es formar gente que pueda sustituirnos a todos nosotros, que nos tenga ya después nada más como asesores o como un viejito ahí medio un retrastistoso ya, pero piensan tal vez difícilmente puedan ser mejores antropólogos que yo, pero así les he dicho, pero nunca voy a poder pensar yo como un buen indígena, entender las cosas como un buen indígena, por más antropólogo que sea, no lo voy a superar. Entonces, si ellos tienen la mejor formación posible y una visión educada, no así domesticada, sino educada, quiere decir que ellos mismos se educaron, que con una conciencia de educación, incluso con un sentimiento de élite. No, la educación es siempre elitista. Entonces, no se trata de que destaque un joven de la comunidad, sino del elitismo para que la mejor preparación sea posible para una élite un poco más amplia, en lugar de uno que sean 85. Eso es de lo que se va a ir tratando. Entonces sí, el objetivo es de que tengan la más alta preparación, por eso es el dominio de varias lenguas, por eso es la posibilidad de estar investigando, de estar en contacto con el mundo y poder salir a otros países o otros lugares para entender las realidades de manera más completa. Bueno, en cuanto a las escuelas zapatistas, yo creo que las escuelas zapatistas, su educación comunitaria es sumamente valiosa, pero la gran diferencia es que son un modelo fuera del sistema oficial, no están dentro del sistema oficial, entonces son un sistema estructurado, pero que no tiene el reconocimiento del gobierno. Entonces, por lo tanto, no pueden tener papeles oficiales. Es lo único. Fuera de eso, lo que conozco yo, pero más bien esa es pregunta para uno, me parece que las escuelas zapatistas están formando a los estudiantes de acuerdo a las necesidades de la sociedad zapatista. O sea, en este modelo que les había dicho al principio, una sociedad, si las sociedades de Oaxaca son fuertemente comunitarias y por lo tanto la educación comunitaria debe ser el modelo ideal, una sociedad fuertemente autónoma tiene que tener un modelo educativo fuertemente autónomo.
Eso es lo que lograron los zapatistas. La calidad del modelo no la conozco, si no tengo, pero de que es un modelo fuertemente autónomo y que parece ser que es un modelo exitoso, eso yo creo que es lo que hace valioso. Luego, esto es sobre la dirección de las instituciones, la usurpación, creo que tiene que ver con algo que habíamos dicho al principio, que es la función política de la escuela. No, la función política de la escuela es, como una institución de Estado, la misma función política del Estado. Y la función política del Estado es formar, desalentar la responsabilidad, desalentar la movilización, o sea, formar o tener ciudadanos desmovilizados y por lo tanto irresponsables. Los estados más exitosos son los que desmovilizan a la población por la fuerza de las armas. Creo que hay una experiencia aquí, pero también la dictadura perfecta de la que habló Vargas Llosa muestra claramente que los defectos de esa dictadura perfecta son la generación de ciudadanos irresponsables y por lo tanto ciudadanos desmovilizados, a pesar de que los estén secuestrando todos los días. Entonces, esa es la función del Estado. Lo contrario a eso es generar ciudadanos movilizados y generar ciudadanos responsables. La enseñanza de la vida comunal de los pueblos indígenas es que forman cotidianamente a toda la gente en la responsabilidad. A través del poder de la asamblea o de los cargos son responsables de la conducción política de su comunidad. A través del techo, de la ayuda mutua, son responsables de la solución de que si se les cayó el camino, que si hay que pintar no sé qué, lo arreglen. O sea, se forman a la gente en la responsabilidad y por lo tanto se está movilizando. Por lo mismo, en el aspecto educativo se tenía que formar un modelo que movilizara, que formara ciudadanos responsables y movilizados. Si se trata de una escuela, tienen que estar movilizados por su conocimiento, ser responsables de su conocimiento. Por lo tanto, no esperar a pensar que el maestro les enseñe, sino movilizarse a través de la investigación por su conocimiento. Esas son formas de socavar las raíces ideológicas del Estado y por lo tanto son formas de recuperar hacia la ciudadanía la fuerza que pudo haber tenido antes y que el Estado se la quitó. Luego, con respecto a esto del laicismo o de la... Sí, es distinto la religiosidad indígena de la iglesia. No se trata de pensar en el poder de la iglesia, ni siquiera de una iglesia nativa o de esa vacilada que es la teología india o todo eso. No se trata de pensar en formas de poder institucional, sino en características propias que hacen a la gente más gente, ¿no? Que es la religiosidad recuperando su propio espacio. Y aquí es muy interesante ver o pensar en la actuación de los maestros. Los maestros indígenas son personas que vivieron la religiosidad tradicional, que fueron formados en la religiosidad tradicional y que se vuelven laicos a partir de ser maestros, como si no hubieran vivido o como si no tuvieran que vivir y enseñan algo que no aprendieron, sino solamente un tipo de doctrina, la religiosidad propia, el conocimiento asociado a la religiosidad, lo aprendieron. Y en el caso que me tocó ensayar, que es el de la geografía sobrenatural, se invitó a la propuesta de esa geografía sobrenatural es pensar que el territorio indígena es siempre un territorio natural y sobrenatural, habitado por un montón de fuerzas o de seres sobrenaturales. Y por lo tanto, como ocupan espacios concretos del territorio, se puede hacer un mapa. No quiere decir que los occidentales no tengamos eso. Pero si para nosotros Dios está en todos lados, entonces no está en ningún lugar en concreto.
En cambio, para los indígenas está en lugares concretos. Si el dios de la lluvia está en el cerro en tal lugar, y si hay que ir a ver el día 3 de mayo, no puedo desde aquí decirle al Dios, oye, estoy cansado, me duele la panza, pero mándame lluvia, ahí te mando tu hijo, porque no es así. O te prometo, Virgencita, que eso es propio de la religiosidad de estar en todos lados. Eso sí, que está en espacios concretos, entonces ocupa territorio natural y por lo tanto se pueden hacer mapas. Bueno, esto, la primera vez que me tocó ensayarlo fue en un taller con maestros, y hasta los maestros, todos pudieron hacer un mapa del territorio de su comunidad, sin haberlo pensado, sin nada, sino que así simplemente, tracen un croquis de la comunidad y pongan los lugares sobrenaturales, los lugares sagrados. Y todos empezaron a poner que la cueva del diablo, que el pueblo de no sé qué, que donde se aparece la fantasía, todo eso lo pudieron poner. Entonces, eso que es un conocimiento que no logró vencer la escuela, ellos mismos lo ocultan, lo dejan como nada y no lo enseñan, no lo reproducen en su cátedra. Entonces, quiere decir, bueno, y eso está ligado, ese conocimiento sobrenatural está ligado estrechamente con la religiosidad, porque no es solamente de saber que en tal lugar vive Dios, sino que hay que hacerle tal ritual y si no va a pasar tal cosa, porque la lluvia se reproduce de tal manera, o el agua la crearon tales dioses. O sea, son un conjunto de conocimientos que explican la vida. Y el conocimiento es lo que explica la vida. Si la ciencia lo puede explicar, está bien, pero no es la única forma de explicación que hay. Entonces, ese laicismo de los maestros es lo que hay que vencer, más allá de pensar que si se trata de recuperar el poder de la iglesia o necesitar otro Benito Juárez. Eso es una. Luego, el maestro, era apuntado así como el maestro promotor de conocimiento. O sea, una característica fundamental del maestro es ser promotor del conocimiento. ¿Y cómo promueve el conocimiento? No solamente llevando a los niños a las fuentes de conocimiento. Toda persona es, por algo, por alguna razón, es fuente de conocimiento. Todos somos expertos en algo y eso lo podemos enseñar. Un maestro, más allá de ser maestro, puede ser electricista o puede ser un buen jugador de fútbol. Entonces, él puede promover a los niños que les guste lo que él les puede ofrecer, ¿no? Ahí me ha tocado ver maestros que son malos maestros de primaria, pero son muy buenos arreglando bicicletas. Eso les enseña a los niños que además les permite reflexionar sobre números, sobre física, sobre sonidos, sobre un montón de cosas. Entonces, el maestro puede pensar sus propias habilidades en función de lo que está enseñando a sus alumnos. Ese es un principio básico de la educación comunal. El maestro tiene que aprovechar sus habilidades. Y más allá de un currículum nacional, el maestro en lo que va a poner el acento es en lo que sabe hacer. ¿Y cómo lo sabe hacer? O en lo que le gusta. ¿No? A mí me tocó que un maestro antisoviético diera clases de antropología, de etnografía rusa. Pues no le gustaba, pero sabía de eso, entonces lo tuvo que dar. No, eso no puede ser. Lo que mejor se desarrolla es lo que a uno le gusta hacer. Eso se promueve y lo aprenden mucho mejor los niños. Bueno, y esta última intervención sobre lo que qué pasa con los indígenas que se van a preparar y cómo son recibidos en la comunidad. Es muy interesante la pregunta porque lo que hace la diferencia no es la preparación. No es tampoco si regresan siendo protestantes o no. No es si regresan cambiados o no. Si regresan integrados a la vida comunitaria, la comunidad los respeta y los asume y los trata muy bien. Si un maestro llega
ya con su título de maestría o de lo que sea, y trabaja con su comunidad, aunque no viva allí, lo reciben muy bien, lo tratan muy bien, lo aprovechan, él mismo se ofrece. ¿Sí? Eso es así, tiene toda la aceptación y el reconocimiento de la comunidad. Pero si se sabe que estudió y nunca regresó a la comunidad y está trabajando y le va bien, no regresa entonces hasta derechos pierde. Pues no es tanto la preparación o el hecho de que lleguen a cambiar. O sea, hay muchos jóvenes que llegan ahora con los pelos punk o pintados de rojo, cabello, camisas negras, pero mientras no generan problemas ahí, mientras no se dedican a la distribución de droga o no hacen otra cosa, los nombran como topiles, o sea, como policías. Allá está la policía. Y ahí van con sus pelotes parados, y van y hacen las cosas que se tienen que hacer. Entonces, ahí llegan, por ejemplo, de Estados Unidos llegan muchos protestantes. Y entonces llegan como protestantes y si los nombran como mayordomo de la Virgen, ya se los llevó el tren. Entonces, dicen, oiga, no, yo no creo en eso, pero pongan otra vez como pongan otra vez en otra cosa. Y la comunidad reconoce y lo acepta y ya respeta su creencia, pero él está mostrando que se quiere ser parte de la comunidad. Entonces, realmente, la identidad indígena tiene que ver sobre todo con la comunalidad, no porque los antropólogos digamos que eso es lo que define al indígena, sino porque es a través de la participación en la vida comunal cómo la comunidad reconoce a cada uno de sus miembros como ciudadano. Esa es su forma de reconocerlo como indígena. Hable o no hable la lengua, esté o no esté en Estados Unidos. Si ese que está en Estados Unidos se no ha llegado, cada vez que le pide una cooperación o que lo nombran en un cargo o lo que sea, responde. Cuando llegue y quiere un acta de nacimiento, inmediatamente le dan su acta de nacimiento. Lo reconocen hasta de esa manera como ciudadano. Pero si llega uno que no ha hecho nada, que lo han mandado llamar y no hace caso, viene por su acta de nacimiento, le sacan su lista de deudas. Y si no, pues no le dan nada. No es reconocido como parte de la comunidad. Por lo tanto, si no es parte de la comunidad, da lo mismo si habla la lengua indígena o no, para ellos no es un indígena. Es un indígena que anda por ahí solito diciendo soy indígena, pero nadie más lo reconoce como parte de una comunidad. Bruno Otes, la gente que Matitlatoga Nagua, conozco un temastique, Titlatlatosque, Nigancate, Temastique, Tlaciela Quintero, Miguel, Temasque Miguel, Amonostin, Juancico, Nitlatlatos, Miguitos, que es Quitlatole. Gracias por permitirme hablar en náhuatl. Sé que la mayoría no me entiende, pero sí está la maestra Graciela Quintero, profesor Miguel y los compañeros de educación indígena. Creo que la exposición que dio usted, antropólogo, se asemeja mucho a las comunidades indígenas de Morelos, con algunas diferencias. Creo que, pues como dice, nosotros por una o por otra razón no estudiamos antropología, pero vivimos en las comunidades y posiblemente conozcamos un poco más a fondo los problemas de la comunidad. Yo mencionaba en algunos lugares, por ejemplo, las mayordomías, ¿sí? A veces se piensa, ahorita en este momento, dice la otra gente que no es indígena, darle una mayordomía, pues es muy pesado, pero darle una mayordomía a un miembro de una comunidad indígena, habiendo los lazos de amistad y de compadrazgo dentro de la comunidad, no se le hace pesado, porque recurre a los amigos, a la gente más cercana, y le da de comer a cantidad de gente, ¿sí? La vez pasada hablábamos en el diplomado que implementó la maestra Graciela sobre el Cingo, ¿sí? Sobre la visita de las iglesias cada 20 días. Ahí se nombra
a la nonpasora, la que dirige, se nombran los mayordomos para hacer las fiestas. Y sinceramente pues es una gran responsabilidad el estar al frente de ello. Usted hablaba de los tequios. En Morelos todavía se sigue llevando a cabo los tequios en las comunidades indígenas. Yo la semana pasada, el domingo, hice tequio en la comunidad, ¿sí? En donde fuimos a limpiar una pancle y pues hasta ahí. Y tenemos nuestras cuadrillas, tenemos 20 cuadrillas ahí en la comunidad. En Huentepec acaba de pasar la pizca, ¿sí? Hay también entre amigos, hay el dinero, así como a veces discutimos aquí, pobres indígenas no tienen dinero, ahí el dinero no vale, ¿sí? Ahí son las amistades las que apoyan. ¿Sí? La vez pasada estábamos comentando con un maestro de que a veces nosotros como maestros estamos comparando. Él decía que era veterinario, que fue con un compañero, le dijo, no, ¿sabes qué? Ponle a mi animal la medicina más barata. Y fue con un indígena también. ¿Y sabes qué? Sin poder hablar bien el español, le dijo, no, ponle la medicina más cara, dice, y te pago inmediatamente, saca el rollote de billetes. Y un maestro le dice, ¿sabes qué? Te pago hasta la quincena. Entonces muchas veces nos vamos por la finta de que el que tiene estudios es el mero billetudo. Y a veces nos vamos por la finta de que el indígena no lo tiene. A veces nos llevamos un chasco, porque por ejemplo ya una persona ya que vive en la ciudad tiene que pagar teléfono, cable y mucho más gasto. Y en las comunidades indígenas a veces no hay ni electricidad, o sea, no se paga ni luz, tienen que aprovechar a lo mejor lo que hay en la comunidad, de los botes, o sea, lo que tengan por ahí. Entonces yo sí, sinceramente, lo que usted conoce, a veces nosotros también lo conocemos un poquito más profundo. Por ejemplo, decía sobre las lluvias. En Guayapa hay un cerro que le llaman el Quetzaltépetl. Es en donde se van a poner, en español, el Quetzaltépetl es en donde se van a poner las ofrendas. Entonces hay un periodo en que hay muchas cruces ahí. Hay un periodo en que las acuestan todas. Ahorita no le traigo exactamente el significado, pero hay un periodo en que las enderezan, hay un periodo en que las ponen de lado, ¿sí? Y tienen que llevar, cuando visitan las cruces, tienen que llevar las mejores frutas, los mejores animales, pollo, ya sea pollo, guajolotes y las mejores cosas que se tienen en la comunidad. Entonces eso tiene un significado. Por ejemplo, existen los graniceros ahí en esas comunidades y no cualquiera es granicero. Supuestamente es el que le haya pegado un rayo y no se murió, es el que ¿sí? Entonces, pues gracias por compartirnos su experiencia, y creo que tenemos muchas cosas en similitud de lo de Oaxaca y lo de acá. Y únicamente para terminar, yo sí pediría, ya fue el maestro, sí pediría, o sea, que no digan que los maestros indígenas estamos mal. Yo sí pediría que nos ayudaran a abrir puertas. Por ejemplo, ahorita estamos hasta la licenciatura en la UPN, que abrieran doctorados, que abrieran maestrías, para que los maestros indígenas se pudieran preparar más, ¿sí? Porque pues sinceramente pues estamos mal por el mismo sistema. Gracias. Una maestra de Navidad, maestra inicial. De cuál es el cabo central que no va a tocar de Gualeguapan y tocar Tepe. De que la mecha dice que tanto le ni que tocar ni Ticatenica, Panito Chan, hasta Tepe y toca Morelos. Ne, a un dono yo tomaste que
catizalos que catitectis que canta gualeva. Sé que yo que sé que como que neki mumetis que gualeva. Cuando paniquitua, a que no te chicanas, que tienen que cuál, que no hay un patía, capachanti, tiquinelos que teca, pues te echo botona, la que neki saloca, nunca canepa, nunca jamás te juan a tener media. Tema chunga que capa no arte ver, para mi la cua, ne ashkan que me consta tema chique, machubishka que me palería, tema chunga, más que ni que quita y canas que ya de mishko. Ne tetsakulia, techile haikmo modificano kion, genga tetsakulia, karabilla techmaka, techchibulia karme, techmaka, techchibulia hontemstikuaske, waska tuyume techkobotona, tenekerika agnokaikanas, que están bonito de cuatema chique, o de bonito, makimashtika gachuale, masakino montaikana, agnokimashitika. Buenas noches, mi nombre es Maribel Villegas Calderón, vengo de la comunidad de Coatepec. Le voy a comentar un poco de lo que yo conozco en este contexto, que es el contexto de Coatepec. Usted dice que hay que formar a docentes de alta calidad, pero yo me pregunto, ¿quiénes son los que están formando? ¿Quiénes son? Si forman parte claro, usted dice que son investigadores, están formando parte de la comunidad, pero realmente hay uno que nos acompaña, que nos dirige, y esa persona está capacitada. Bueno, capacitada ¿qué forma? Conoce también el contexto perfectamente para poder decir que es de alta calidad. Otra cosa, como comentó el profesor, tenemos aquí comunidades de Tercingo, Coatepec, que tienen su propio tequio, que tiene su organización, petición de lluvia en Milagua, en Coatepec. Ahorita en Pishka, o sea, compartimos lo que es la producción del maíz. Tenemos, pero muchas veces, me metería en lo político un poquito, en el municipio, que ha votado en cuestión a Coatepec. Quieren nuestro voto, llegan, nos van a regalar la casa, la despensa, pero hasta ahí, o sea, no nos apoya, sino al contrario, dividen a la comunidad, están dividiendo bastante. Entonces digo, si queremos a profesores de alta calidad, ¿cómo? ¿Quién nos va a guiar? Porque claro, nosotros somos, como dijo el profesor, nosotros conocemos más. Por ejemplo, yo hablo la lengua náhuatl, estudié en el DF, pero yo no sabía, simplemente mi pensamiento, mi visión era, pues, lo hablo. Pero ya cuando fui conociendo, tiene una estructura, tiene un conocimiento atrás, tiene mi pensamiento, tiene mi cosmovisión, la cosmovisión de mi comunidad. Entonces, yo de mi parte digo, hay que formar docentes reflexivos a lo que es suyo, lo que es nuestro. Entonces, es lo que yo, así como que me inquieta, ¿no? ¿Quiénes son los que están dirigiendo? ¿Cómo nos van a guiar? ¿En qué forma? Para tener una educación, un profesor de alta calidad que conlleve al niño a interrelacionar con el conocimiento nacional y con el conocimiento de la comunidad. Porque de hecho yo aprendí a contar en español, pero ahora ya estudiando, digo, no, yo ya sabía contar cuántas gallinas tenía, a qué horas va a ir a dar de comer las gallinas, o sea, ya teníamos ese conocimiento, sino cómo reforzarlo. Y es lo que siento que nos falta aquí, como tanto los docentes, cómo organizarnos nosotros, cómo organizarnos, cómo hacer un proyecto político, como estaba mencionando, cómo llegar y fundamentar, eso es lo que queremos, porque simplemente ser indígena, no, es que no trae un proyecto, ¿no? A ver, ¿qué queremos? Entonces es mi... La que espero su título. No es perfecto porque yo he hablado y él no he hablado. Adelante. Bueno, a mí me gustaría dar muchos puntos de lo que has dicho, pero solo voy a dar dos y a tratar de ser muy breve. Bueno, mira, un poco retomando lo que ella dice, yo preguntaría, porque ¿por qué razón todo el trabajo de casi todas las experiencias que nos has presentado intentan o se proponen ser parte reconocida del sistema educativo nacional? Y la pregunta es esta, porque
estamos metiéndonos solitos en una camisa de fuerza. Es porque necesitamos una muleta para poder avanzar más, pero a lo mejor esa muleta nos va a permitir caminar. Entonces, sí es una pregunta que yo tengo, ¿no? Porque además, en las características que tú pusiste de la educación comunitaria, por ejemplo, la educación a través de proyectos, no la veo como algo que se ha propuesto desde las comunidades, sino bueno, en la educación en ciencia las trabajamos hace 20 años, ¿no? O sea, no es algo nuevo lo que tú estás proponiendo, es algo que ya se utiliza, que puede ser útil, yo no lo estoy desechando, pero lo que sí he observado es que no hemos sido capaces, porque requerimos más bien que sean ellos mismos los que puedan decir cuáles son las prácticas educativas que existen actualmente para transmitir sus propios valores, su propia educación en las comunidades y aquellas que se perdieron, porque tenemos que reconocer que hay una fractura ahí de 500 años y tendríamos que ver también cuál es la historia que puede ser releída ahora, ¿no? ¿Qué nos dice la historia prehispánica? No. Para poder retomar las cosas que queramos retomar, no estoy queriendo volver al pasado, sino simplemente nutrir la visión que es totalmente distinta, sí es muy distinta entonces yo quisiera que explicaras un poquito más por qué la certificación se vuelve tan importante, ¿no? Yo creo que es lo menos importante y a las comunidades no les importa. El otro asunto es el problema que tú comparas entre Nuevo México y México, que le has llamado la religiosidad, ¿no? A mí esa palabra no me gusta, ¿no? Empezó con espiritualidad. Espiritual. Terminó con religiosidad. Claro, pero está muy claro, es el problema que habría que estudiar un poco más, no podía proponer la visita, lo pregunto, es ¿por qué cuando se da la conquista y cuando se aplasta una cultura como fue lo que ocurrió en nuestro país, y de alguna manera hay una resistencia y se busca filtrar por las posibilidades que brindaba esa cultura dominante, la propia cultura, la propia cosmovisión, y es a través de la religiosidad, creo yo, que esto se logra? Entonces, en la religiosidad está mezclada la cosmovisión sobre la naturaleza, la cosmovisión sobre el mundo, y esto que se habla de los dioses y de todo esto, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo poder como diferenciarlo, pero parte de la hipótesis de que es diferente. Entonces, no podemos poner arriba la religión en términos occidentales y la cosmovisión y espiritualidad en términos de las comunidades indígenas. A lo mejor tratar de separarlas, ¿no?, nos va a permitir entender más y poder recuperar la cosmovisión, que es un poco lo que la compañera dice. Porque es cierto, bien preparados, pero ¿quién los prepara? Desde qué lógica. Tú hablas de doctorados y demás, a mí eso no me garantiza que la cultura indígena se desarrolle. Gracias. No, es que sí, todo un tema con Anabel, ¿no? Porque si tú hablas de un proyecto etnopolítico y entiendes lo indígena como la entiendes, le estoy hablando. Yo sí creo que, y con una era de la globalización y una colonización tan dura, ¿no? Yo creo que hay que trabajar como muy inteligentemente. La verdad, hay que ser mucho más inteligente. A mí la izquierda nunca me pareció muy inteligente en ese sentido. Entonces, a mí me parece que para todo este proyecto no político, y hablando de indígena, el concepto que tú hablas, pues ¿qué está pasando con esos? ¿Quién está haciendo algo por esos 20.000 o cuántos quedaban desde los 1.000 de secundaria y los otros, ¿no? Y ahí es donde yo digo que faltan de haber articuladores que se trabajen en diferentes nichos. Yo creo que ahí los académicos, si saliéramos del individualismo académico y de la política aguda, se puede hacer una mediación porque el sistema es muy duro, muy fuerte, pero también tiene quiebres por todos lados. Y el Estado son todos. Y todos estamos, hay muchos que habemos por muchos lados, ¿no? Entonces, sí creo que lo indígena no, este proyecto político tiene que ser indígena, no indígena. Sí, porque la verdad es que
yo sí siento que si no esta era global, yo creo que la política de resistencia, que también es un pleito con los zapatistas, estas políticas de resistencia que han sobrevivido 500 años, yo ahorita las veo más eficientes, porque en serio sí veo que hay una superestructura avanzando con nivel y nosotros estamos como conmigo, ¿no? Y creo que esto de lo que plantea ella y lo que tú estás planteando, a mí me parece que es el corazón, directamente es el corazón. Pero si no se trabaja por otros costados, ese corazón, de veras, yo lo veo como muy agónico, ¿no? Porque la superestructura avanza demasiado rápido, muy fuerte, muy fuerte. Y nosotros avanzamos, bueno, ustedes avanzan, para mí son el corazón. Yo no creo que haya otra cosa intercultural más que eso. No existe intercultural fuera de algo que es así, por lo que planteas tú. Pero si no se trabaja desde otros escenarios de manera articulada, eso podría estar floreciendo 10.000 veces más. A mí me parece que falta un proyecto en lo político, porque también lo que están trabajando desde aquí se están peleando con los de aquí, en vez de articularse. Y eso de la típica izquierda, desde 30 años, y no entienden, es como, ahí me parece que ¿qué están haciendo en Oaxaca en este sentido de la articulación de diferentes cuestiones, ¿no? ¿Y qué se está haciendo? Otra cosa, también qué se está haciendo como con... Yo estoy trabajando desde otra trinchera, nada que ver, pero a mí me impresionó que hay otras fuerzas políticas que se pueden utilizar, que tienen que ver con cultura escrita. Cultura escrita, normalización de las lenguas, eso convoca fuerte cuando hablas de ampliar los espacios de las lenguas, no de lo comunitario solamente, sino de las lenguas. ¿Quién le va a restituir el espacio en lo legal, en lo administrativo, etcétera? ¿Quién va a simbolizar el espacio geográfico poniendo señales en sus lenguas, en cada calle, en cada tienda? ¿No? Entonces hay una simbolización ahí del espacio geográfico donde la cultura escrita creo que es vital. Yo no veo ni los zapatistas ni muchas cosas así comunales, no he visto mucho planteamiento acerca del papel de la lengua escrita. Gracias. Te vamos a pedir contestar y concluir, por favor. Ya no les van a nave. Lo primero que quisiera decir es que ahora entiendo un poco más a Ricardo Flores Magón, porque él, para él, su lengua de identidad, que es otra de las funciones de la lengua, su lengua de identidad era el náhuatl, porque le gustaba declamar poemas de Nezahualcóyotl en náhuatl, sin ser aparentemente su lengua originaria. Tal vez era la lengua de su papá, pero le gustaba la sonoridad. Ya escuchándolo ya entendió más o menos porque le gustaba el señor. Luego, el problema de la formación de los estudiantes hacia adelante están inevitablemente en nuestras manos, porque si no ¿en qué otras manos pueden estar? De lo que se trata es de formar lo más rápido posible a quienes nos sustituyen, a quienes le puedan dar un sentido que permita entender las cosas desde una lógica distinta a la que nosotros podemos entender. Yo puedo pensar que lo que necesitan los pueblos indígenas es tal cosa, pero a lo mejor los jóvenes indígenas piensan una cosa diferente y los ancianos indígenas piensan otra cosa diferente. Quien va a negociar eso son ellos, no. Entonces lo que urge es de que se termine de formar. Y si decía yo, en estudiantes, en universidades o doctorados y todo eso, no era por decir que vayan y a ver cómo se educan, sino pensando en que la conciencia, la identidad y el arraigo a lo propio, o sea, que tienen los pies lo suficientemente puestos en la tierra como para poder caminar por todo el mundo en distintos niveles sin perder la relación con lo propio. O sea, poder aprender todo lo que tengan que aprender, pensar todo lo que tengan que pensar, pero sin dejar de tener la alimentación de lo propio, que les permita darle sentido a todo lo que van aprendiendo, que van construyendo. Luego, acerca de las prácticas educativas de las comunidades, yo creo que eso es algo que nos falta todavía por
por conocer bien, hasta por lo más simple. ¿Qué mujer en una comunidad ha reprobado en hacer tortillas? ¿A qué niña que le enseñaron a hacer tortillas se le olvida? Como cuando hacemos un examen y se nos olvidó a los 2 días lo que pensamos. Y hacer tortillas no es solamente el trabajo manual de hacerlas, sino el conjunto de ideas, de conocimientos, de saberes asociados a la elaboración de tortillas que jamás se le olvidan a una niña. O sea, ¿cuál es el estilo pedagógico de las comunidades que permiten que lo que es importante saber jamás se le olvide a los que lo aprenden y no lo reprueban? ¿No? ¿Quién reprobó a quién que le enseñaron a hacer a tejer, a bordar, se le olvidó? ¿O no sabe qué significa? ¿O lo hace nomás por hacerlo? Hay algo en lo que no hemos profundizado, que es el sustento didáctico pedagógico de las culturas indígenas. Luego, en cuanto a la religiosidad, este tipo de religiosidad mezclada, yo creo que algo que nos puede orientar mucho es esta vieja costumbre de la fiesta de Todos Santos. Todos Santos no es una tradición católica, a pesar de que todos los católicos lo respetan como tal, no es una tradición católica. ¿A quién medianamente en su juicio se le ocurre pensar que aquel que está tatemándose en el infierno va a venir cada año a comer, chupar, se lleva su comida, se va otra vez al infierno a estarse ahí quemando y otra vez vuelve a venir? Eso no tiene que ver con conceptos de inframundo, de otras cosas que ni es cielo, ni es infierno, ni nada. Pero la fórmula ha sido como hacerse los oxistos, ¿no? Los indígenas dicen, bueno, pues esto es lo que yo quiero creer, y los católicos, bueno, no es tan católico, pero lo puedo tolerar. Hay una tolerancia que muestra que se puede coincidir, y entonces esa religiosidad que genera conocimientos lo genera en los dos sentidos, tanto para católicos como para indígenas, tal vez más para indígenas. Entonces, no es realmente sí es un tipo de religiosidad mezclada, pero no sé si la separación permite entender cuál es mejor tanto el origen como el aporte de cada uno, tanto para el conocimiento como para la propia espiritualidad. O sea, no me refiero a la espiritualidad como el poder sentirse bien ante la divinidad, sino sobre todo la posibilidad de entender los conocimientos en el contexto en el que se deben de entender y de recuperarlos para el contexto en el que se puede aprender, en el que pueden tener sentido. Ahí sí creo que conviene pensar en esa pedagogía que habla de las cosas que tengan sentido, porque lo indígena es lo que le puede dar sentido o lo que le ha dado sentido a todo el conjunto de conocimientos, instituciones y cosas que han venido de lejos. De manera que el sincretismo no es mestizaje, no es que de lo indio y lo español yo es mestizo como una tercera cosa diferente, sino que en lo que no se puede mezclar, algo le da sentido a otro y lo articula. Creo yo que, al menos en el caso de Oaxaca, lo que alcanzo a ver es que es más lo indígena lo que ha articulado y lo que ha permitido entenderlo occidental. Obviamente para un politeísta es más fácil incorporar 1, 2 o 1000 santos que para un monoteísta decir, bueno, sí creemos en que hay un montón de dioses. Bueno, y finalmente el proyecto etnopolítico, eso sí es un problema serio, ¿no? La realidad es que la dominación avanza a un ritmo mayor de la resistencia. Tal vez la resistencia actual, o sea, el colonialismo es un proceso que se intensifica y que se sigue intensificando. Ahora es tan intenso que lo podemos llamar colonialismo de baja intensidad, porque igual que la guerra sucia en Chiapas no se ve, pero se sufre, se siente y eso va creciendo, ¿no? Entonces, hay ese proceso de dominación que crece y un proceso de resistencia que exige poder ver las cosas con mucha claridad. Esa claridad queda más en los adultos y en los ancianos que en los jóvenes, porque la escuela
está desgastando la matriz ideológica de los pueblos. Por eso es que, en mi punto de vista, no importa quién los forme, sino que ya se formen, terminen de formarse, que invadan las instituciones que deben invadir para poder pensar las cosas. Muy bien, pues. Los invitamos para la próxima sesión en el CRI. Nos vamos a volver a reunir y vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que hemos estado llevando a cabo en las sesiones previas para poder clausurar nuestro seminario en ese día. ¿Qué fecha? La fecha es diciembre 2. El próximo viernes a las 4 A las 4 de la tarde. en el auditorio del CRI. Está abierto no solo a las personas que están inscritas en el seminario, a los que quieren compartir. Y más información en el sitio internet del seminario, seminario educación y diversidad todo junto, .wordpress.com. Y estos videos se van a subir, los videos se van a subir también al blog y ahí la lista de referencias. Gracias.